Hola querida familia de San Patricio, estamos aquí ya dispuestos para seguir con los evangelios de la infancia que se había quedado pendiente desde la última reunión. Recuerdan que les había dicho a ver si voy teniendo tiempo y voy analizando y vamos desarrollando el contenido de los evangelios de la infancia según está explicado en el libro del Papa Emérito Benedicto XVI, Joseph Ratzinger, que va explicando su significado teológico, exegético y también para nuestra vida. Hemos visto, y yo remito a los dos primeros capítulos, que fueron las dos últimas reuniones de comunidad, en los que se hablaba la pregunta fundamental a la que responden los evangelios de la infancia, que es ¿quién es Jesús? ¿De dónde viene Jesús? Y eso lo va explicando y desarrollándose el Evangelio de San Mateo y San Lucas, que son los únicos dos evangelios que no relatan la infancia de Jesús. Y lo explican desde la genealogía en primer lugar. Ya explicamos las dos genealogías y las diferencias que hay entre ambas, y aludimos también a ese evangelio que habla del origen de Jesús, que es el Evangelio de San Juan, en su prólogo, que fue, y creo que concluimos y nos quedamos en esa parte. Ahora vamos a continuar con los evangelios de la infancia y sobre todo en los relatos de la Anunciación. El próximo capítulo, que es el que vamos a tratar hoy, es el anuncio del nacimiento de Juan el Bautista, que San Lucas lo pone en correlación con el anuncio del nacimiento de Jesús. Los evangelios nos ponen a Juan el Bautista como el precursor de Jesús y da inicio a la vida pública también de Jesús. Sin embargo, el evangelio de San Lucas pone en relación a Juan el Bautista con Jesús desde el principio de su evangelio. Esa es una de las características del Evangelio de San Lucas, esa correlación o subrayar esa correlación que va a existir entre Juan el Bautista y Jesús, que es una correlación a la vez como la que existe entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. ¿Qué uso hace San Mateo del Antiguo Testamento y qué uso hace San Lucas del Antiguo Testamento? Y entonces subraya que Mateo conecta al Antiguo Testamento con las citas del Antiguo Testamento, con las narraciones de los evangelios de la infancia. Son las conocidas en el Evangelio de San Mateo como las citas de cumplimiento. Voy siguiendo el esquema que hay también en el PowerPoint, lo pongo aquí para que ustedes mismos pues se puedan también fijar y seguir. Voy a ponerme un poquito más en la pantalla así. Entonces, Lucas, ¿cómo es que usa el Antiguo Testamento? Pues Lucas dice, este libro, que habla en los relatos con las palabras del Antiguo Testamento, aún muchas veces con alusiones implícitas, no explícitamente, pero sí intencionadamente. ¿Qué diferencia hay entre conectar los relatos del Antiguo Testamento con las citas de cumplimiento? Nos está diciendo lo que está pasando aquí se ha cumplido, está ya profetizado, ya habló el Antiguo Testamento de ello. Sin embargo, San Lucas no remite tanto al Antiguo Testamento de esa manera, sino que en la misma narración va introduciendo palabras, hechos, acontecimientos del Antiguo Testamento como formando parte de la historia que San Lucas nos está narrando. Veremos que esto pone cuestionamientos a la hora de entender cómo los evangelios son historia, sobre todo los evangelios de la infancia, y cómo son historia de un modo particular y específico. Se señala que en Lucas, a la hora de analizar estos relatos, como dijo,
habla con palabras del Antiguo Testamento con alusiones implícitas, ¿dónde es que se va a notar eso? Pues en la abundancia de semitismos que usa Lucas en los evangelios de la infancia. Y algunos han dicho que probablemente haya un texto hebreo subyacente a estos relatos. Tanto es así que si uno piensa que se pueden remontar en una tradición más primitiva, que es la tradición del hogar de Nazaret o de la misma madre de Jesús y de la Sagrada Familia, evidentemente ahí ya vamos descubriendo el porqué de esos semitismos dentro de la historia de las tradiciones. También se ha intentado explicar esa relación del Antiguo Testamento con los evangelios de la infancia en el Evangelio de San Lucas, con la manera de hacer exégesis que tenían los rabinos, el judaísmo del tiempo de Jesús. Sobre todo se ha aludido a eso que han llamado el Midrash agádico. Vamos a explicar en la próxima diapositiva de PowerPoint qué es un Midrash agádico, pero antes de todo subrayar que el Papa Emérito Benedicto XVI ve en este recurso o en este género literario o en este recurso de exégesis del judaísmo primitivo una dificultad, porque dice que sí, no se puede dudar de la semejanza literaria con el Midrash agádico del judaísmo contemporáneo al tiempo de Jesús y unos siglos anteriores y posteriores. Pero Lucas dice no se sitúa en la tradición judía o en el judaísmo, sino que Lucas está situando en la tradición cristiana y eso hace que posiblemente Lucas no esté usando un Midrash agádico, sino que él mismo está elaborando una manera propia de contar la historia con las palabras del Antiguo Testamento. Por eso dirá, es más que un Midrash agádico. ¿Qué es el Midrash agádico? Vamos a definirlo de la siguiente manera. Está aquí escrito, ¿verdad? Es una interpretación de la Escritura mediante narraciones. Son narraciones que intentan darle un sentido a los textos del Antiguo Testamento. Es una manera de hacer exégesis. El Papa Emérito Benedicto XVI, en este texto de los Evangelios de la Infancia, nos está diciendo que los relatos de la infancia son más que un Midrash agádico. Es decir, son historias que estas mismas historias están explicando la Escritura, en el sentido de que la historia es la realidad que aquellas palabras estaban esperando. Realizan lo que se esperaba. Ahora, en el acontecimiento de Jesús, en lo que está pasando en la historia, se está realizando una promesa esperada en el Antiguo Testamento. Y ahí está la gran diferencia. No es una exégesis, una interpretación del Antiguo Testamento, sino que viene a ser el signo que cumple la realidad que se estaba anticipando anteriormente. Bueno, eso es lo que explica en San Lucas muchas veces en sus relatos cuando dice que usa un lenguaje, unas palabras, unas historias que son sacadas, sobre todo las palabras y el lenguaje del Antiguo Testamento, para decirnos que esa es la historia a la que se estaba refiriendo y que explica y que cumple la promesa. Las fuentes de estas historias, ¿cuáles son? Las historias contadas en los evangelios de la infancia, desde un punto de vista histórico. Y tenemos ahí varias fuentes, y la fundamental son las tradiciones de la familia de Jesús, que San Lucas las conserva y las va a modelar, si no algunas de ellas ya había sido modelada en la misma tradición oral, teológicamente. Es una historia que está interpretada, por lo tanto, sobre la base de la palabra de Dios, y esa es la característica
propia, y esas son las palabras de Joseph Ratzinger en la página 24 de su libro del Evangelio de la Infancia. ¿Solamente eso? No. Esas tradiciones, o de esas tradiciones conservadas y modeladas teológicamente, se ha hecho una selección. ¿Para qué? Para presentárselas a una comunidad de fe, según las necesidades, según los elementos que interesaban a esa comunidad en ese momento específico en el que San Lucas escribe su Evangelio. Así tenemos, por ejemplo, y no se entendería estas historias si no proveniesen de una tradición de la familia de Jesús, sino porque San Lucas, por ejemplo, pone en el capítulo 2, versículo 51, que su madre conservaba todo eso en su corazón, como diciéndonos San Lucas, ella guardaba, ella reflexionaba, ella meditaba, ella que vivía estos acontecimientos, no es que, como hacen muchas personas que viven algo importante, iban contándoselo a todo el mundo, no, ella lo guardaba en su corazón, no iba a contárselo a todo el mundo. Esa es la gran discreción que se ve en la Virgen María en el Evangelio de San Lucas, y aún más en un acontecimiento como la Anunciación, capítulo 2, versículo 19, ¿quién puede informar sobre ese acontecimiento sino la misma Virgen María, de la que se dice también que ella meditaba todas esas palabras? Quiere decir, una vez más, que las guardaba. No hablaba de ellas, ella prefería captar su significado, porque era un significado que pertenecía a su vocación personal. Una vez más, vemos aquí esa discreción de la Virgen María en el conservar ese misterio tan grande que está ocurriendo en su vida. Por lo tanto, es una tradición tardía que se remonta a la familia de Jesús, en este caso a la Virgen María, que por la discreción de la madre seguramente se ha conservado hasta muy tarde, es decir, y yo diría hasta la misma resurrección de Jesucristo, donde la misma Virgen María, con toda la comunidad, y eso ya es una reflexión mía, que no viene aquí en este libro, ¿verdad?, del Evangelio de la Infancia, pero que la misma Virgen María, después de la resurrección, que había meditado antes ya sobre la vida de Jesús y estos acontecimientos de la infancia, la resurrección le da una claridad sobre su significado muy grande, y de eso son testigos los apóstoles y los mismos evangelios. Y es ahí cuando la madre podría haber compartido con los discípulos de Jesús todos estos acontecimientos, una vez que ya está a la luz de la resurrección. Desde los evangelios de la infancia, hablando sobre el género literario, podemos decir, junto con este libro, que los evangelios están creando una exégesis, o se hacen eco de una exégesis típicamente cristiana. Esa exégesis está diciendo que las palabras en espera del Antiguo Testamento son reconocidas en aquel en quien se manifiestan en su pleno significado, es decir, en su protagonista, que va a ser Jesús de Nazaret. Por lo tanto, es una exégesis fiel a la palabra originaria de la Escritura, que manifiesta su pleno sentido en la historia de Jesús. Esa es la exégesis propiamente y típicamente cristiana que se va desarrollando en este libro sobre la infancia de Jesús de el Papa Emérito Benedicto XVI. Y hay alguien, y aquí voy a introducir un intruso en la explicación de la historicidad de los relatos de la infancia de Jesús, un tal Jean Danielou, que también el Papa Emérito Benedicto XVI cita en este libro en algunas ocasiones, y que yo leyéndolo veo muchos paralelismos y muchas convicciones parecidas en este libro de los Evangelios de la Infancia.
Entonces hay que distinguir en los evangelios de la infancia entre los elementos históricos y los elementos destinados a extraer de ellos su significación. Para eso, y entre los elementos históricos y los elementos destinados a extraer de ellos su significación, estos elementos son los grandes temas del Antiguo Testamento que van a usar sea el Evangelio de San Lucas que el Evangelio de San Mateo. Creo que este esquema nos hace entender cómo los Evangelios de la infancia son historia, pero no es una historia cualquiera y contada al estilo moderno o contemporáneo del concepto de la historia que nosotros tenemos, sino que desde la historia, pasando por los grandes temas del Antiguo Testamento, vamos a poder descubrir cuál es el significado auténtico de todo el Antiguo Testamento. En otras palabras, Jesucristo se convierte en el hermeneuta del Antiguo Testamento. La historia misma de Jesús nos desvela el significado pleno del Antiguo Testamento. Y ese significado pleno, que será la historia de Jesús, va a iluminar la vida de las comunidades cristianas. Por eso hay una selección también de temas específicos según la realidad de los contemporáneos de los evangelistas. Creo que con esta distinción que hace Jean Danielou podemos ir entendiendo lo que el Papa Emérito Benedicto XVI nos va explicando sobre los evangelios de la infancia al referirse a los géneros literarios y a su historicidad. Y aquí yo descubro, y eso ya es una reflexión mía a partir del libro, una característica peculiar de la teología del Papa Emérito Benedicto XVI, donde también a través de su pontificado ha insistido en la continuidad. A él le gusta la continuidad, no la ruptura. Y de hecho, creo que con razón. Así como hay continuidad entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, no ruptura, pero hay una continuidad que por esa misma razón se abre a la novedad que aparece en cada momento. Algunos ven y quieren ver, no, hay una ruptura entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Una ruptura clara, por poner un ejemplo, entre la ley y la gracia, una ruptura. El Papa Emérito Benedicto XVI dirá, no hay una ruptura, hay una continuidad. La gracia da el pleno significado a la ley, pero a la vez la gracia introduce una novedad inesperada que va a formar parte ya de nuestra fe cristiana y que va a corresponder a esa vida nueva que nos trae Jesús en el Espíritu Santo. Bueno, por poner un ejemplo, así él también, cuando habla, por ejemplo, del Vaticano II, respecto al el resto de los concilios, como el Vaticano I o el Concilio de Trento, o toda la tradición de la Iglesia, dice, no hay ruptura, hay continuidad. Y de hecho el mismo Papa Francisco también entiende así el Vaticano II, como lo entendió también San Juan Pablo II. Lo que pasa es que hay que leer bien los textos, los documentos, y no queriendo sacarle 5 pies al gato, como algunos hacen algunas veces. No, hay continuidad. El mismo Papa Francisco ha hablado del concepto de tradición no como una ruptura. La tradición, ¿verdad?, no es un museo. Para la imagen que mejor define la tradición, es un árbol plantado a orillas de un río, donde es regado continuamente por el agua nueva, por lo tanto las raíces son profundas, esa es la tradición, pero al ser regado continuamente, va dando continuamente también frutos nuevos ese árbol. Pero el mismo
árbol, arraigado en la misma tradición. Ese es el concepto de tradición. Algunos ven el concepto de tradición como algo inmóvil, como un museo, como un museo, y eso es un concepto estático de la tradición. Bueno, en esa línea va el Papa Emérito Benedicto XVI, subrayando también esa continuidad que hay entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. De esa continuidad son testigos los evangelios, de una manera particular los evangelios de la infancia. Bueno, y con estas reflexiones, que es una introducción a los relatos narrativos de los evangelios de la infancia, yo quisiera dar por terminada esta sesión para entender un poquito más qué géneros literarios se está usando en los evangelios de la infancia. Y ya hemos dicho, no es un género literario asumido y tomado del judaísmo, aunque tiene muchas semejanzas, lo que hemos llamado como Midrash agádico, sino que es una manera propia de los cristianos de hacer exégesis, de presentar la relación que hay entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. El Evangelio de San Mateo lo va a hacer sobre todo con las citas de cumplimiento. El Evangelio de San Lucas lo va a hacer de una manera particular, usando palabras, usando los grandes temas del Antiguo Testamento para presentarnos el significado auténtico de la historia de Jesús. Entonces, los evangelios de la infancia tienen un concepto de la historia particular. Se basan en esa historia, que tiene una tradición detrás de ella, como los recuerdos familiares de Jesús, de la familia de Jesús, de una manera particular de la Virgen María, pero esos recuerdos no se presentan así más, son elaborados teológicamente y están destinados a extraer su significación, yo diría salvadora, mensaje de salvación, usando esos grandes temas del Antiguo Testamento. Esa es la exégesis que usa el Nuevo Testamento refiriéndose al Antiguo Testamento. Y ahí podemos hablar de esa estructura de promesa y cumplimiento y a la vez de explicación real y auténtica del significado de todo lo que conlleva el Antiguo Testamento. Y ahí se acentúa la unidad de la revelación. Dios guía a su pueblo y en Jesucristo se da esta plenitud de intervención de Dios en la historia que va a hacer que nosotros, a partir de ahora, tengamos que construir nuestra historia en relación a Jesús. Y ahí se abre la puerta de la Iglesia. Seguimos en el próximo capítulo, sobre todo analizando los relatos de la Anunciación de Juan el Bautista. Hasta pronto y bendiciones. Una vez más, si te gusta este vídeo, no te olvides de compartirlo, de darle al like y si no estás suscrito también, de suscribirte al canal. Hasta pronto y bendición de Dios para todos ustedes.